Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro devocional. Para hoy nos corresponde Filipenses capítulo 2 y nuestro tema, consiguiendo un propósito. Todos en la vida, o al menos la mayoría, tenemos propósitos, metas, sueños que queremos alcanzar. Unos los consiguen, otros no los consiguen, unos fracasan en su intento. Hay dos clases de propósitos o metas o sueños que nosotros podemos tener. Sueños grandes, metas grandes, deseos grandes, que solamente se los consigue con la participación de muchas personas, o sueños, anhelos, propósitos pequeños que los podemos conseguir de manera individual. Cada uno de nosotros estamos capacitados, tenemos dones, tenemos talentos y podemos conseguir esos sueños, esos propósitos que nos hemos planteado. Pero también debemos entender que esos propósitos grandes, esos sueños grandes, solamente son posibles si aprendemos a trabajar en unidad. Y eso es lo que quiere enseñarnos el apóstol Pablo esta mañana. ¿Cómo conseguir un propósito? Vamos a mirar allí 9 o 10 puntos importantes de cómo conseguir ese propósito. Primero, teniendo el mismo sentir. Es necesario sentir lo mismo por aquello que yo quiero. Si yo me asocio con alguien, pero tenemos sentidos muy diferentes, lo más probable es que vamos a fallar. Ahí en el versículo 2, la primera parte, ¿qué nos dice? Completad mi gozo, ¿qué dice ahí? Sintiendo lo mismo. Completen mi gozo, háganme sentir alegres al saber que ustedes sienten lo mismo. Pablo quería un equipo que sintiera lo mismo que él sentía por esa obra, por esa misión, por lo que él tenía que hacer. Como iglesia vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a avanzar a medida que nosotros todos sintamos lo mismo por Jesucristo, sintamos lo mismo por la obra que tenemos que hacer. En tu casa, en tu hogar, en tu familia, vas a progresar a medida que todos los integrantes de esa familia sientan lo mismo. ¿Tú qué sientes por eso que te has planteado? Hay personas que dicen, yo quiero comprarme una casa. Bueno, tú sientes algo especial por eso, pero todos sienten lo mismo. Si no sienten todo lo mismo, difícilmente se va a conseguir. El primer paso para conseguir un propósito, ¿cuál es entonces? Teniendo todos un mismo sentir por lo que se va a hacer. De esa forma todos le van a imprimir la misma fuerza, de esa forma todos van a luchar por lo mismo y se van a esforzar cada día más. Segundo, todos en el grupo amando lo que se hace. Ahí en el versículo 2, pero la parte siguiente, ¿qué nos dice? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Teniendo, ¿qué dice? Hay un mismo amor. Sintiendo lo mismo, pero también amando todos esa obra, eso que yo estoy haciendo. Si todos en el grupo amamos lo que estamos haciendo, nos vamos a esforzar, vamos a luchar y lo que es mejor, nos va a causar placer, gozo el hacerlo. Siempre hemos hablado algo importante, y es que cuando yo hago las cosas y amo lo que hago, voy a disfrutar eso que estoy haciendo. Hay personas que le sirven a Dios, pero no lo disfrutan. Lo sirven porque lo nombraron, porque alguien le dijo que él podía servir en esa área, porque él dice tener algún don, alguna habilidad, mas no ama lo que está haciendo. Hay personas que trabajan y trabajan bien, pero no aman ese trabajo. Están ahí porque no han podido conseguir otro, están ahí porque le pagan más que en otro lugar. Hay muchas personas que hoy en día trabajan en alguna empresa simplemente porque ahí tiene muy buenas prestaciones, porque ahí le pagan muy bien a diferencia de otro lugar. Si de él dependiera y en otro lugar le pagaran más, se fuera. Significa entonces que él está ahí simplemente porque le toca. Dice Pablo que lo mejor que le puede suceder a una persona es amar y que amemos todos. Porque si es uno solo el que ama en esa relación, ¿qué va a pasar con uno de ellos? ¿Se va a cargar? Él va a sentir que toda la carga es para él. Si tú en la casa tienes un sueño, un anhelo, un propósito, pero eres tú el único que ama eso, pues difícilmente va a avanzar porque te van a dejar la carga y tú ya no vas a poder con ella. Por lo tanto, se necesita que todos amemos. Si es en la iglesia, que todos amemos lo que estamos haciendo.
Porque si nosotros amamos lo que estamos haciendo, recuerda que hoy en día dice la palabra que Satanás va a introducir mucha variedad de doctrinas falsas, de personas falsas. Por lo tanto, lo único que a nosotros nos va a mantener firmes en nuestra iglesia es si amamos la iglesia, si amamos lo que hacemos. Porque constantemente nos van a estar invitando, constantemente nos están queriendo sonsacar. ¿Cómo logramos ser fieles en nuestro hogar? Si nos amamos todos del uno al otro, porque constantemente estamos en la calle, estamos en el trabajo, en el colegio, en la universidad, estamos en contacto con otras personas que de una o de otra forma también nos van a agradar. Pero si yo amo más lo que yo tengo, eso me va a mantener en estabilidad. Todos en el grupo entonces dice que debemos amar. Amen eso que están haciendo. En la iglesia todos deberíamos amar la obra, amar nuestra iglesia. Si yo amo mi iglesia, la voy a sentir como mía y cada vez voy a querer que esté mejor. Si yo amo la empresa en la que trabajo, la siento como mía. Por eso decimos mi empresa. Aunque tal vez eres el empleado, pero tú dices mi empresa. ¿Por qué? Porque la amas. Y como tú amas esa empresa, cada vez vas a quererlo verlo mejor. ¿Qué es lo que dice Pablo esta mañana? Si tú quieres que tu hogar sea perfecto, aprende a amar. Y lo que es más importante todavía, que todos amemos. Porque puede ser que tú ames, pero si tu esposo no ama tu hogar, él siempre va a querer que se destruya, mientras que tú eres la única que lucha porque se conserve. O caso contrario, si tú ya no amas ese hogar, tu esposo va a querer conservarlo y tú ya no. Simplemente porque se acabó el amor. Para Pablo es muy importante el amor, porque el amor es esa fuerza que nos impulsa a hacer cosas que en un estado normal no lo haríamos. Recuerda en ese momento que estabas enamorado y la pregunta que se convierte en una pregunta de cajón, pero que era la típica. ¿Tú qué eres capaz de hacer por amor? Y muchos jovencitos hacían cosas increíbles por amor. Se escapaban de la casa, se arriesgaban a que le den tremenda golpiza en la casa porque llegaba tarde. ¿Qué eras capaz de hacer por amor? Por eso para Pablo es tan importante eso. ¿Qué eres capaz de hacer por ese amor que tú dices tener? Si tú amas, eres capaz de hacer cualquier cosa. Si amas. Si no amas, todo se te convierte en carga. Tercero, no haciendo las cosas tan solo por contienda o por figurar. Hay personas que hacen las cosas pero solo por contender, por llevar la contraria, o por figurar, por sentirse importante. Ahí en el versículo 3, la primera parte, ¿qué nos dice allí? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque aún en la parte espiritual, Pablo estaba dándose cuenta de eso, que hay algunos que le servían a Dios. Pero ¿cuál era la razón de servirle a Dios? La contienda, el llevar la contraria. No sé si tú has mirado, hay muchas personas que hacen lo que tú dices, pero no porque quieran hacerlo, sino por llevarle la contraria a otro. Eso pasa y es muy típico en los niños. Hay niños que no quieren hacer el mandado que tú le dices, pero como ve que otro lo está haciendo, entonces yo lo hago, ¿cierto? Pero él lo está haciendo porque quiere hacerlo. No, es por contienda, por llevarle la contraria al otro, por molestar. Dice, no hagas las cosas por contienda. Y está hablando del servicio. Hay muchas personas en la iglesia que sirven, pero por contienda, por contender, por rivalizar, porque como ven que el uno lo está haciendo, entonces él cree que también tiene que hacerlo. Hay algunos que llevan ya muchos años en la iglesia y no les nace servir, no quieren servir, pero cuando ven que viene uno nuevo y viene con ganas y quiere servir, entonces inmediatamente se para y dice, ¿cómo así? Y él siendo nuevo, ya yo quiero también servir, y se convierte en un estorbo. Cuando alguien hace algo por contienda o por figurar, en última se convierte en un estorbo, porque ni avanza ni deja avanzar, porque lo hace por contienda. Todo lo que hagas, dice Pablo, no lo hagas por contienda, no lo hagas por figurar, hazlo porque quieres hacerlo, hazlo porque amas. Por eso él comienza diciendo eso. Primero debo tener un mismo sentir. Tú sí sientes en verdad que quieres servir en la iglesia, en tu casa, en el trabajo. Y segundo, ¿qué dice? Debes amar lo que estás haciendo. Si amas, si tú lo haces porque sientes sentir y tú lo haces porque amas sentir, entonces no lo vas a hacer por contienda. Si tú solamente lo haces porque otros lo están haciendo, eso ya es contienda.
y tarde o temprano te vas a cargar. Porque esa otra persona lo está haciendo porque lo siente y porque lo ama. En cambio, tú lo estás haciendo porque no te quieres dejar de él. Él lo va a disfrutar, él se va a gozar, mientras tú te vas a cansar. Todo aquel que hace algo solo por no dejarse, solo por figurar, tarde o temprano se cansa y después termina dejando todo, ¿cierto? Cuarto, siendo humilde, es decir, no creerse más que los demás. Ahí en el versículo 3, la siguiente parte. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice que yo puedo servir con efectividad, yo puedo servir bien, yo puedo conseguir un propósito cuando yo soy humilde y yo antes, por lo contrario, en lugar de creerme más que otros, ¿qué dice que yo debería ser? Creerme menos que otros. No que te minimices, no que te rebajes, no que te creas una pobre cucaracha, sino que esa humildad me lleva a darle la razón a aquellos que tienen la razón. Cuando yo me creo más que otros, lastimosamente yo trato de imponer mi posición así esté equivocado. Y por eso es que no puedo conseguir un propósito. Si yo quiero conseguir un propósito en unidad, debo aprender a ceder algunas cosas, porque no siempre yo tengo la razón, no siempre vamos a tener la razón. Por lo tanto, dice que si yo quiero conseguir un propósito en la vida, sea espiritual o sea secular, tengo que aprender a ser humilde. ¿Ser humilde qué es? ¿Ser pobre, arruinado? No, dice que ser humilde qué es? No sentirse más que otro. Y el no sentirme más que otro no significa que deba sentirme una cucaracha, deba sentirme como algo inservible. Significa que yo no me creo más que otro, que yo no me creo más que lo que soy, que lo que yo soy debo reconocer que se lo debo a quién, a Dios. Eso es ser una persona humilde, que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? No depende de mí. Si yo soy alguien importante, no es porque yo haya nacido importante, sino porque Dios me hizo importante. La única forma entonces de que tú y yo logremos conseguir un propósito y lo hagamos bien, solamente es a medida que nosotros seamos humildes, que no despreciemos a los demás. Cuando tú te crees más que los demás, te va a ser imposible trabajar en asociación, porque vas a despreciar a esas personas. Vas a sentir que el trabajo de ellos no vale. Por eso es tan importante ser humilde cuando tú quieres conseguir un propósito en conjunto. Debes verlos a todos. Si ya te es imposible verlos más que tú, al menos verlos iguales. Lo que yo no puedo ver es a los demás como menos, porque cuando yo empiezo a ver a los demás como menos, entonces yo ya no les voy a querer servir. Y siempre voy a querer tener la razón por encima de ellos. Quinto, no siendo egoísta. Solo las personas que piensan en el bienestar de los demás tienen más probabilidades de triunfar. Ahí en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué nos dice Pablo? Si tú quieres triunfar, si tú quieres conseguir un propósito, una meta, un sueño, ¿qué es lo que dice ahí? No pienses solo en ti, no pienses solo en nosotros. Piensa en quién, dice, en los demás. Si yo quiero triunfar en la sociedad, debo pensar en los demás. Si tú quieres triunfar como líder en la iglesia, debes pensar en quién, en los demás. Cuando yo empiezo a servir a Dios sobre todo, pierdo ya mis derechos, porque ahora los cedo para servir a otros. Significa que ahora como líder yo ya no pienso en mi bienestar, ahora pienso en el bienestar de los demás. ¿Y sabes cómo funciona eso? Que cuando yo pienso en el bienestar del otro, automáticamente yo tengo bienestar. Porque alguien puede decir, pero injusto que yo solo piense en el bienestar de esa persona y no me preocupe por mí. Es que si tú decides preocuparte y dar la vida por los demás, dice la palabra que si tú no te preocupas por tu vida, tú tienes vida. Pero si tú tienes miedo de dar la vida, vas a perder la vida. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me doy a los demás, yo termino ganando. Cuando yo soy egoísta y cuando yo solo pienso en mí, termino perdiendo, porque me quedo solo. Una persona egoísta por lo general siempre se queda solo.
¿Por quién haces tú lo que estás haciendo? Muchas personas dicen es que yo trabajo para yo estar bien. Debo trabajar pero pensando en el bienestar de mi familia, en el bienestar de la empresa en la que estoy y eso me lleva a amar mi empresa. Si yo amo mi empresa, yo no trabajo solo en mi bienestar. ¿Qué sería un empleado trabajar en su propio bienestar? Solamente trabajar por recibir un salario y eso es todo. Allá verá qué pasa con la empresa. Pero si yo no, como empleado, no pienso solo en mi bienestar, sino en el bienestar de la empresa, y yo lucho porque la empresa crezca, triunfe, en últimas, ¿quiénes triunfan? Todos los que estamos ahí, los empleados, los dueños. Cuando tú luchas para que la empresa en la que trabajas funcione, no solamente son tus patrones los que van a estar bien, sino que tú también. Porque si esa empresa está bien, pues tú vas a tener trabajo permanente, tú vas a ganar un buen salario. Si la empresa quiebra, significa que tú te quedas sin trabajo. Entonces mira qué importante es no ser egoísta, qué importante es pensar en el bienestar de los demás. Si tú eres un empleado, no pienses como el mediocre siempre piensa, ¿yo por qué voy a luchar para hacerle plata a otro? No es que le hagas plata a otro, es que tú también te beneficies. Si tú eres miembro de una familia, que es obvio que debes ser miembro de una familia, no pienses solo en tu bienestar, piensa en el bienestar de los demás. ¿Cuándo es cuando uno piensa en su bienestar? Hay esposos que dicen es que la plata es mía y yo con ella hago lo que quiero. No, la plata tú te la ganaste, pero no es para ti, es para quién también, para tu familia. Seas tú el hombre o la mujer que trabaje y que aporte económicamente, si Dios te bendice con un buen salario, no es para ti, es para tu familia y a través de tu familia también lo puedes disfrutar tú. Si tú haces que tu familia disfrute, si tu familia está feliz, ¿cómo estás tú? Feliz. Lo que nos está hablando Pablo es como el corazón de una madre, de nuestras madres que tenían ese sentir, porque hay muchas madres que ya no tienen ese sentir, pero las verdaderas madres, ¿qué es? Ellas son felices viendo a sus hijos felices. Es más, cuando en la casa tan solo hay un pan para comer, ¿la mamá es feliz comiéndoselo ella? La mamá es feliz viendo que sus hijos se lo comen. Es más, lo partieron en dos, la mitad para el hijo, la mitad para él, para ella. Pero como la mamá ve que su hijo está comiendo con tantas ganas ese pedazo de pan, que ella ¿qué hace con el pan de ella? Pues se lo da, porque total, eso la hace más feliz. A eso se refiere la palabra de Dios, que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Cuando ama de verdad, cuando no tiene egoísmo. Dios quiere una humanidad así, no una humanidad egoísta. ¿Sabes por qué hoy tanta violencia, tanta guerra, tanto maltrato en la sociedad? Porque cada vez hay más personas egoístas. ¿Por qué hay tanto accidente de tránsito? Porque cada vez hay más egoístas. Tú puedes cederle el paso a esa persona así ella se haya equivocado. Y te evitarías un accidente. Pero a veces como nosotros en el hecho de que yo tengo la razón porque yo tengo la vía, entonces yo veo que el otro se equivocó, sacó la trompa del carro y se lo tiro. Y después me lamento porque tengo que perder, porque tengo que pagar. Eso es ser egoísta también. Tú tienes la razón, tú tenías la vía, pero si ya viste que esa otra persona se te atravesó, pues ¿qué te cuesta detenerte un poco? Pero el egoísmo nos lleva a cometer errores y el egoísmo hace que tengamos consecuencias desagradables. Por eso para Pablo, para vivir bien, ¿qué dice? Que debo no ser egoísta. Sexto, pidiéndole a Cristo que nos dé el querer hacer las cosas. Solamente Jesucristo pone en nosotros el querer y el hacer. Ahí en el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien pone en nosotros el querer y el hacer. Hay personas que tienen dones, tienen talentos, pero no quieren. En la iglesia encontramos muchas personas que son muy inteligentes, muy capaces, tienen dones, pero simplemente no quieren. Y hay personas que no tienen dones, no tienen habilidades, no tienen talentos, pero tienen el querer como el hacer, y esas personas terminan haciendo las cosas muy bien. ¿Pero por qué? Porque Dios ha puesto en ellos ese querer como ese hacer. Por eso dice, pídele a Dios, porque Dios es el que pone en nosotros ese querer. Si tú tienes habilidades, tienes talentos, pero no sientes el deseo de servir, pídele a Dios que te dé ese querer
que te dé ese hacer. Una persona muy inteligente, una persona con mucho conocimiento que no quiere servir, no es más que un estorbo con conocimiento. Y eso deberíamos tenerlo muy en claro. Hay gente que dice, es que yo tengo mucho conocimiento. Sí, tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no sirves, no es más que un estorbo con conocimiento. No es más que un estorbo bien capacitado. ¿De qué sirve un estorbo bien capacitado? Estorbo es estorbo, con conocimiento o sin conocimiento. Por lo tanto, si tú no tienes suficiente conocimiento, no tienes muchas habilidades, pero tienes el querer como el hacer, vas a lograr lo que te propongas. Para nosotros conseguir un propósito se necesita mucho más que saber, se necesita querer. Y tú puedes conocer personas que son muy capacitadas, pero no quieren hacer las cosas. Por lo tanto, siempre vivirán en una vida de mediocridad. Hay personas que no tienen ninguna habilidad, no tienen dinero, pero quieren hacer las cosas. Hay iglesias que tienen mucho dinero, pero no quieren servir, solamente acaparar. Y hay iglesias que no tienen mucho dinero, pero quieren servir. Tienen el querer como el hacer. Y terminan siendo más útiles en las manos de Dios sin dinero que aquellos que tienen dinero. No se trata de cuánto tienes, sino cuánto quieres hacer las cosas. En la vida no funcionan ni prosperan los que tienen, prosperan los que quieren. Tú puedes tener todos los medios para prosperar, pero si no quieres, tú puedes tener faltantes en tu vida, pero quieres. Hay personas que tienen todos sus órganos completos, sus manos, sus piernas, su manera de pensar completo y viven en una pobreza absoluta. Y hay otros que no tienen ni brazos ni piernas y son prósperos. El otro tiene piernas, tiene brazos, tiene inteligencia, pero no tiene el querer y el hacer. Mientras que el otro, aunque no tiene piernas, no tiene brazos, tiene el querer, tiene las ganas. Y por eso triunfa en la vida. Séptimo, no murmurando el trabajo de los demás. Qué difícil es triunfar en equipo cuando cada uno de los miembros lo único que hace es criticar el trabajo del otro. Si tú trabajas en equipo, en una iglesia, en una empresa, en cualquier otra institución, en lugar de criticar el trabajo del otro, deberías convertirte en complemento del trabajo del otro. Si tú ves que el trabajo del otro está deficiente, tú podrías decir, yo puedo complementar y yo lo puedo ayudar. Recuerda que en la sociedad ganan los quienes aprenden a trabajar en conjunto, no el individualista. Miremos ahí el versículo 14. Haced todo, ¿qué dice ahí? Sin murmuraciones y contiendas. Todo lo que tengas que hacer no lo hagas murmurando ni contendiendo. Hay muchas personas que son expertas en murmurar. Todo trabajo que ven hacer a otro, lo murmuran, lo critican. Tú te esmeras, haces bien tu trabajo y se lo presentas al murmurador y él ¿qué dice? Si le hubiera hecho esto, si le hubiera quitado, si no le hubiera puesto. Y si tú le dices, ¿me puede ayudar? ¿Qué dice? No, yo sí no tengo ni idea o no tengo tiempo. Tiene tiempo para criticar, tiene tiempo para murmurar, pero no tiene tiempo para hacerlo. Eso puedes hacerlo tú si tú manejas las redes sociales. Tú te encargas de estar mandando mensajes de superación todos los días a través de internet. Pero aquel mediocre que nunca hace nada porque no piensa ni para eso, que no tiene la capacidad, él no hace nada de eso, pero sí te critica, pero sí murmura. Y yo digo, todo lo que está criticando el trabajo de otra persona que sí se esfuerza por hacerlo, ¿por qué no toma la decisión entonces de hacerlo? Si crees que lo que el otro está haciendo está mal, entonces ¿por qué tú no lo haces? Pero no lo hace. Y encontramos así en cualquier parte de la vida, en la parte social, en la parte familiar, en cualquier parte. Tú te esfuerzas en tu casa por arreglar bien, haces tu almuerzo, si eres una ama de casa, te quedó delicioso, pero no falta quien te diga, si le hubiera echado un poquito de sal, si le hubiera quitado un poquito de sal, si le hubiera aumentado un poquito de azúcar. Siempre va a estar ahí el murmurador y el criticón, que es un experto en criticar, en murmurar, pero muy malo para hacer las cosas. Si tú le dices, bueno, es que yo hice lo que pude, tú me enseñas cómo se debe hacer, él de seguro que no tiene ni idea. Pero sí sabe criticar, pero sí sabe murmurar. Dice que Pablo, que si quiero conseguir un propósito, debo evitar la criticadera, la murmuración y ayudar.
Si tú sabes cómo hacerlo, no murmures, no critiques, ayuda a hacerlo. No seas un criticón, sé un complemento de tus compañeros de trabajo. Octavo, marcando diferencia ante los demás, ahí en el versículo 15. El mundo cada día está peor, se actúa con egoísmo, sin amor, sin humildad, pero eso no es excusa para que un cristiano actúe de la misma forma, porque muchas veces nosotros decimos, pero todo el mundo lo hace igual, pero todos roban, pero todos también critican. El hecho de que todos hagan lo que tú estás viendo que hacen no significa que tú y yo lo tengamos que hacer. El hecho de que sean más personas las que hacen algo no significa que esté bien. Debo aprender a marcar esa diferencia. Versículo 15, ¿qué dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué debe hacer? Resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Qué dice Pablo? Yo sé que estás en un mundo lleno de oscuridad, yo sé que estás en un mundo de gente llena de errores y maldad, pero tú debes ser luminaria, tú debes marcar diferencia. Si tú quieres triunfar y conseguir éxito y conseguir el propósito, tú no puedes ser igual a los demás, debes marcar diferencia. En el equipo donde tú estés vas a encontrar personas vagas, personas perezas, personas que no se esfuerzan, pero eso no es pretexto para que tú no lo hagas. ¿Cuántas personas que trabajan en empresas privadas donde les exigen, llegan un día a trabajar a empresas públicas donde cada quien hace lo que quiere? Llegan a esa institución pública con mucho ánimo, acostumbrado a que se le exija, llega a hacer muy bien su trabajo, pero pronto se da cuenta que todos ahí en esa institución pública son unos perezas. Lo que tú has comprobado, tú ve a una institución pública, la señorita se está pintando las uñas, pero ella, y tú necesitas que tan solo te ponga un sello, y ella ¿qué te dice? Véngase en 8 días, véngase en 3 días, véngase por la tarde, y se está pintando las uñas, y no te pone el sello. Llega alguien a trabajar ahí con mucha energía, con mucho entusiasmo, viene de algo privado, y pronto se acostumbra, y termina siendo igual a ellos. No dejes que los demás te contagien, tú debes hacerlo con ellos. No te hagas a ellos, ellos deben hacerse a ti. ¿Qué significa esto? Que debo marcar diferencia. Si tú dices que eres un líder, debes marcar diferencia. Tú no puedes ser líder haciendo lo mismo que hace el montón. Porque si tú haces lo mismo que hace el montón, ¿se te diferencia como líder? Que el ser líder no sea solamente un cartón. Hay gente que espera tener un cartón para ser líder o para sentirse líder. Que sea mi actuar lo que me convierte en líder. Lo que pasaba con David, cuando David fue nombrado como rey, el pueblo que decía es que tú antes de ser rey, tú ya nos sacabas y nos traías de la guerra. Antes de ser rey, tú ya tenías funciones de rey. Qué bueno que nosotros aprendamos a marcar diferencia. Décimo y último punto, no buscando solo beneficio personal. 20 y 21. Versículos 20 y 21. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Dice ahí que va a mandar a Timoteo. Si tú lees desde el 19, dice Pablo, yo les voy a enviar a Timoteo porque yo no he visto otro como él que se entrega por ustedes, que lo hace por ustedes y que no busca beneficio propio. Dice, yo les tengo la persona adecuada para eso. Timoteo, que es alguien que lucha por los demás y que no busca beneficio propio. Si tú quieres triunfar y conseguir un propósito grande, no puedes luchar por conseguir solo tu propio beneficio, porque tarde o temprano esa relación se va a dañar. Si tú eres esposa, si tú tienes un hogar, una familia, no puedes luchar solo por tu beneficio propio, porque si tú luchas solo por tu beneficio propio, va a haber un problema. Es que tarde o temprano te vas a separar de ellos, te vas a dividir, porque te va a doler compartir los beneficios. Hay personas que empiezan muy bien en su asociación, en su sociedad económica, pero cuando tienen ya que compartir utilidades, ¿cómo se sienten? Se siente mal, porque él solo quiere para él.
Nosotros venimos al templo, venimos a la iglesia pidiéndole a Dios que nos dé un empleo porque no lo tenemos. Y cuando Dios nos da un empleo y ahora nos toca compartir con Dios ese 10%, ¿cómo nos sentimos? Mal. Y ahí es cuando yo ya no vuelvo a la iglesia. Porque yo no quiero compartir, porque yo quiero beneficio propio. Yo que voy a dar mi plata a la iglesia, yo que voy a mantener a la iglesia, sí, pero no decías lo mismo cuando no tenías empleo. No decías lo mismo cuando tu negocio estaba en quiebra. No decías lo mismo cuando no tenías para comer. Ahí sí le pedías a Dios y Dios te concedió. No busques beneficio personal. Tú puedes conseguir cualquier cosa con la ayuda de Jesús. Para eso Él te dio dones y talentos, pero si trabajas en unidad con los demás, los resultados serán mucho más grandes. Jesús se mueve en la unidad, no en la división. Así que ese es el mensaje que Dios nos deja esta mañana. Es el mensaje que Dios ha traído para nosotros en nuestro corazón, aquí en Filipenses entonces, que trabajemos en unidad, que aprendamos a trabajar en esa unidad perfecta. Solamente cuando nosotros aprendemos de ello, vamos a triunfar, vamos a tener una vida de éxito. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión. Ustedes ya saben de nuestros horarios, todos los días a las 7:30 de la mañana estaremos en este lugar, si Dios los quiere, transmitiendo esa palabra, esa enseñanza que nos lleva a tener una vida de éxito. Así que Dios los bendiga. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Los podemos conseguir de manera individual. Cada uno de nosotros estamos capacitados, tenemos dones, tenemos talentos y podemos conseguir esos sueños, esos propósitos que nos hemos planteado. Pero también debemos entender que esos propósitos grandes, esos sueños grandes, solamente son posibles si aprendemos a trabajar en unidad. Y eso es lo que quiere enseñarnos el apóstol Pablo esta mañana. ¿Cómo conseguir un propósito? Vamos a mirar allí 9 o 10 puntos importantes de cómo conseguir ese propósito. Primero, teniendo el mismo sentir. Es necesario sentir lo mismo por aquello que hicimos por Jesucristo, sintamos lo mismo por la obra que tenemos que hacer. En tu casa, en tu hogar, en tu familia, vas a progresar a medida que todos los integrantes de esa familia sientan lo mismo. ¿Tú qué sientes por eso que te has planteado? Hay personas que dicen, yo quiero comprarme una casa. Bueno, tú sientes algo especial por eso, pero todos sienten lo mismo. Si no sienten todo lo mismo, difícilmente se va a conseguir. El primer paso para conseguir un propósito, ¿cuál es entonces? Teniendo todos un mismo sentir por lo que se va a hacer. De esa forma todos le van a imprimir la misma fuerza, de esa forma todos van a luchar. Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro devocional. Para hoy nos corresponde Filipenses capítulo 2 y nuestro tema, consiguiendo un propósito. Todos en la vida, o al menos la mayoría, tenemos propósitos, metas, sueños que queremos alcanzar. Unos los consiguen, otros no los consiguen, unos fracasan en su intento. Hay dos clases de propósitos o metas o sueños que nosotros podemos tener. Sueños grandes, metas grandes, deseos grandes que solamente se los consigue con la participación de muchas personas, o sueños, anhelos, propósitos pequeños que yo quiero. Si yo me asocio con alguien, pero tenemos sentidos muy diferentes, lo más probable es que vamos a fallar. Ahí en el versículo 2, la primera parte, ¿qué nos dice? Completad mi gozo, ¿qué dice ahí? Sintiendo lo mismo. Completen mi gozo, háganme sentir alegres al saber que ustedes sienten lo mismo. Pablo quería un equipo que sintiera lo mismo que él sentía por esa obra, por esa misión, por lo que él tenía que hacer. Como iglesia vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a avanzar a medida que nosotros todos sintamos lo mismo, luchar por lo mismo y se van a esforzar cada día más. Segundo, todos en el grupo amando lo que se hace. Ahí en el versículo 2, pero la parte siguiente, ¿qué nos dice? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Teniendo, ¿qué dice? Hay un mismo amor.
sintiendo lo mismo, pero también amando todos esa obra, eso que yo estoy haciendo. Si todos en el grupo amamos lo que estamos haciendo, nos vamos a esforzar, vamos a luchar y lo que es mejor, nos va